Son tres ejemplos de teatro clásico. ¿Qué características pueden notar en ellos? El lenguaje es como hablamos nosotros. Brittany, No, ¿qué diferencia hay entre cómo hablan ustedes y cómo está escrito el guión de las tres obras de teatro? creo que es un poco más formal. Ándale, formal y ya no es común entre nosotros. Diríamos de viejitos. La palabra correcta sería arcaico. Es un lenguaje, un español arcaico. Además, ¿qué otra característica puede notar Eve? Evelyn. Tiene audio, Evelyn. No sé, maestro. No. em, Me pusieron que se traba un poco el sonido, sí lo creo, pero traté de leer acorde a las indicaciones que aparecen en el guión. Y una característica del teatro clásico es que es escrito en verso. Nosotros no hablamos en verso. El verso, una de las características es la cuestión de la métrica y la rima. Tanto William Shakespeare como Sófocles o Sor Juana Inés de la Cruz, al escribir sus guiones de sus obras teatrales, utilizaron el estilo del verso. Nosotros estamos más acostumbrados a escribir y a leer en prosa. La diferencia de la prosa y el verso es que la prosa se escribe de seguido, no importa si las palabras tienen rima o no tienen rima, no importa la cuestión de la métrica. A diferencia de la escritura en verso, una de sus características o sus notas principales va a ser que tengan rima y además se lee siguiendo lo que vimos en el proyecto anterior, cuando veíamos la cuestión de las sílabas tónicas. Y cuando se va leyendo en ese orden, tiene una especie de musicalidad en la forma de cómo se construye. El próximo miércoles, cuando vayamos de modo presencial, les voy a poner algunos ejemplos de obras de teatro clásicos, no, ya no las películas que vimos de Romeo y Julieta, sino estas obras que les leí hoy, vamos a ver unos fragmentos de ellos, para que vayan notando esta cuestión que les digo. Yo no puedo hacer todas las voces, yo no soy de los polivoces, pero algo intento, para que vayan viendo cómo tratan de darle la cuestión de la musicalidad y entonar adecuadamente los versos que les corresponden a cada uno de los personajes y juntos hacen una armonía casi musical de la obra de teatro y nosotros no estamos acostumbrados a ello. ¿Sale? Una de esas características será entonces que están escritos en verso y que usan un lenguaje no actualizado, contemporáneo a nosotros. Es un lenguaje arcaico. De los tres que les mostré, o alguno otro que conozcan, ustedes, ¿con cuál les gustaría trabajar para hacer las modificaciones? Vuelvo a preguntar, los voy a poner en el chat para que ustedes escriban. Gracias.
Hasta ahora hemos visto 4. Se los recuerdo. Está Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Divino Narciso de Sor Juana Inés de la Cruz. Edipo Rey de Sófocles. Romeo y Julieta también de William Shakespeare. Las Divinas Ridículas de Molière. Y hay una que se llama Las del Barranco. Todas ellas son parte de del teatro clásico. Por favor, cada uno de ustedes escriba el nombre de alguna poesía de las que ya les asigné para que sepamos con cuál vamos a trabajar. Sí pueden escribirlo en el chat, por favor. Romeo y Julieta 1, 2, de Romeo y Julieta. 3, Romeo y Julieta. 4, Romeo y Julieta. 5, Romeo y Julieta. 6, 7, 1 del Divino Narciso y 7 de Romeo y Julieta. 8 de Romeo y Julieta. 9, Romeo y Julieta. 9, 10, Romeo y Julieta. Me falta Andrés. Diego, usted no ha escrito. Diego y Andrés. Diego. Si no me... Más lo puse en el chat. Ya escribió en el chat, no lo vi, Diego. Andrés, usted ya escribió en el chat. Discúlpeme, Diego, ya te vi. Andrés. Ya listo, maestro. Ah, ok, muy bien. Ok, muy bien. Ya veo que todos los escribieron. Continuamos. Dentro de la obra Romeo y Julieta existen varias escenas. Vamos a escoger una escena de Romeo y Julieta y la tarea que estaba asignada para hoy la vamos a pasar para el miércoles para que la podamos hacer allá en el salón de clase y realicemos, escojamos adecuadamente cuál va a ser el fragmento de la obra de teatro de Romeo y Julieta que vamos a modificar juntos. Va a ser un trabajo en conjunto de salón, pero voy a subdividir al equipo para que vayan realizando las actividades que se les va a asignar. Muy bien, leemos entonces las características del teatro clásico. Apóyeme, por favor, Carlos. ¿Se alcanza a ver? Sí, maestro. ¿Se me escucha, maestro? Sí.
Claro y fuerte. La idea del teatro clásico se refiere al conjunto de obras de una determinada época que alcanzaron una gran repercusión y lograron trascender en el tiempo, convirtiéndose en una parte importante de una cultura. Por lo general se diferencia entre distintos tipos de teatro clásico de acuerdo a su origen. Son escritas en versos estructurados, actos varían de 3 a 5, que a su vez se dividen en escenas, personajes principales con su respectiva dualidad. Dualidad, ok. Una característica, por ejemplo, en las novelas que nosotros, en las telenovelas que generalmente pasan en televisión o en las series, todavía conservan esta estructura del último punto. Existe un personaje principal y existe un villano, o malo, o malvado, bien y mal. Es una estructura que se ha conservado y se continúa dentro de nuestra forma de construir y hacer series, programas. Ahora, el teatro moderno, algunas veces ya no se está retomando esta característica. Y algo muy interesante que va sucediendo es, en nuestra actualidad, es la presencia del antihéroe. Con ustedes creo que no me dio mucho chance de ver en otros proyectos la cuestión del antihéroe. ¿Alguien conoce un antihéroe? Un héroe es una persona que siempre es buena, es recta, intachable en su modo de ser, como el caso de Superman, Spider-Man, algunas heroínas como la Mujer Maravilla. ¿Qué diferencia habría entonces con un antihéroe que hoy en día son protagonistas de muchas series? Deadpool, ¿alguien lo ha visto? Una característica de nuestra actualidad es la eliminación de la dualidad y la aceptación Ok, Edric. Edric nos comparte que los antihéroes no tienen límites para su objetivo del bien. La cuestión de la moral a ellos no es fundamental. Si necesitan robar para obtener su objetivo, lo realizan. Si necesitan asesinar, lo hacen. O hacer justicia por su propia mano, también lo realizan. Es una característica de los superhéroes. Lo moral se va relajando y se van aceptando esas nuevas realidades. Para el periodo que estamos viendo del teatro clásico, es mucho más bipolar la visión de la realidad. Comprenden al mundo desde una visión moral del bien y del mal. O eres completamente bueno o eres completamente malo. Y los personajes que surgen en la construcción de las obras de teatro van a ser así. Las personificaciones van a ser enteramente buenas o enteramente malas. No va a ser tan compleja como la realidad que viven hoy los nuevos personajes que van creando. ¿Qué podemos cambiar o adaptar en nuestro trabajo que vamos a empezar a realizar el miércoles? El contexto histórico. Romeo y Julieta. ¿En qué periodo se cuenta la historia de Romeo y Julieta? ¿Alguno de ustedes lo sabe o pregunto directamente a Naomi? ¿Sabe cuándo
ocurre la historia de Romeo y Julieta en el guión original de William Shakespeare? Naomi, No, maestro. nada. Por el vestuario que vimos en la película, ¿qué edad más o menos recuerda? Periodo de los cavernícolas, periodo de los caballeros, periodo de los Maestro, sería periodo de los caballeros. periodo de los caballeros, muy bien. El periodo de los caballeros se conoce como Edad Media. Exactamente es en este periodo que surge o que ambientan la historia de Romeo y Julieta. Dice aquí que nosotros podemos cambiarlo, como vimos en la película del 68, del 90, que lo tenían ubicado en un contexto más actual, alrededor de los, de hecho en un mundo contemporáneo de los 90 fue que ubican, existen carros, ya no existen carruajes, existen las armas con las que realizan el duelo, ya no son espadas, sino van a ser pistolas. Esos elementos nos ayudan a entender que el contexto histórico ha cambiado y la historia sigue siendo la misma, de dos jóvenes que se enamoran de dos familias enemigas. Contexto social. Se refiere a qué grupo social pertenecen. En el caso de Romeo y Julieta, Dulce. ¿Tiene audio, Dulce? Diego, ¿a qué contexto social pertenece Romeo y Julieta? ¿Son ricos, son pobres, son mendigos, son clase media? No, es que se está trabando. Ah, ok. Diego, ¿a qué clase social pertenecieron o pertenecen los personajes de Romeo y Julieta? ¿Son ricos, pobres? Ok. Eh, ¿Son de la nobleza? Más específicamente la nobleza, son ricos, son gente acaudalada, son de señores importantes dentro de la ciudad de Verona. Ahí sucede la historia en Verona, Italia, y es de la clase noble. No son dos campesinos que se enamoraron, sino son dos jóvenes hijos de señores feudales que se enamoran. El ambiente, en el caso que vimos, era un castillo donde va transcurriendo la historia, a eso se refiere. El lenguaje estaba escrito en verso o dialogaban en versos. Prácticamente era un diálogo que estaba transcurriendo entre Romeo y Julieta. Podemos cambiar la cuestión del vestuario, como vimos en la película, en las dos películas, y también podemos cambiar las características físicas de los personajes. A Julieta la podemos poner más grande o más chica, lo mismo a Romeo. Todos esos detallitos, considérenlo ustedes para cuando empecemos a trabajar el proyecto, ¿sale? Vamos a dejarlo aquí.